28 de agosto de 2016, Santa Mónica, California. En algún punto de esa tarde, el corazón de Alberto Aguilera Valadez paró. Afuera, el mundo tardó horas en saberlo. Las redes se encendieron, los noticieros interrumpieron su programación, la música de las cantinas y los estadios se silenció por un momento como cuando se corta la luz. Juan Gabriel había muerto. Eso fue lo que el mundo entendió ese día. Lo que sus hijos entendieron llegó semanas después, cuando los abogados comenzaron a abrir los documentos que él había preparado para ser leídos en su ausencia. Dentro de esos papeles había nombres, había instrucciones, había información que nunca salió de su boca mientras estuvo vivo. Algunos de sus hijos leyeron esas páginas y descubrieron que el hombre que habían amado durante toda su vida había construido con ellos una relación basada en una versión de sí mismo que nunca fue completa, que detrás de 47 años de canciones que hablaban del amor con una honestidad que hacía llorar arenas enteras, había una vida privada que él había decidido una y otra vez que los suyos no tenían derecho a conocer del todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo el niño que su madre abandonó en las calles de Juárez construyó durante décadas una imagen pública que protegía secretos que ni sus propios hijos conocían. Segundo, qué precio pagaron las personas que lo amaron de más cerca por vivir junto a alguien que cantaba para el mundo pero callaba para los suyos. Tercero, que encontraron sus herederos en los documentos y confesiones que él dejó preparados para después de su muerte. Y cuarto, cómo esas revelaciones partieron relaciones que ya no pudieron repararse. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Pero antes, guarda esta frase en tu memoria. A todos les cantaba, a los suyos les callaba. Para entender lo que pasó en 2016 hay que volver a 1950. Parácuaro, Michoacán, 7 de enero. Alberto Aguilera. Valadez llegó al mundo como el 10º hijo de una familia que ya cargaba más bocas de las que podía sostener. Su padre murió cuando Alberto era muy pequeño. Su madre, Victoria Valadez, se quedó sola con esa cifra de hijos y sin los medios para alimentarlos a todos. Cuando Alberto tenía alrededor de 7 años, ella lo entregó al cuidado de una institución en Ciudad Juárez, el Internado Infancia de la Patria. Una mujer llamada Juana Pérez de Aguilar lo recibió ahí. Él tomó su apellido. Así se construyó el nombre que medio planeta iba a aprender a cantar, Aguilera. Un apellido que no vino de ningún árbol genealógico. Vino de una mujer que lo recogió cuando nadie más podía quedarse. Guarda eso, porque explica casi todo lo que viene después. Este hombre creció sabiendo que las personas que deberían quedarse también pueden irse. Y aprendió muy temprano que la manera de sobrevivir era construir una versión de sí mismo que el mundo aceptara. Lo que no calculó fue lo que ese aprendizaje iba a cobrarle a él y a sus hijos décadas más tarde. Ciudad Juárez en los años 60 no era una ciudad amable. Era una franja de frontera donde el dinero y el peligro cruzaban en ambas direcciones sin muchos papeles de por medio. Cantinas que abrían antes del mediodía. Músicos que rotaban de mesa en mesa buscando propinas entre el humo y la música ranchera que salía de las rócolas. Alberto Aguilera aprendió el oficio ahí, sin escuela de canto, sin maestros con títulos, sin padres que lo aplaudieran desde el público. Aprendió que su voz era lo único que nadie le podía quitar. Y aprendió también algo más, algo que después moldearía toda su vida. Había que construir un personaje que la gente quisiera ver. Porque la historia real de Alberto, la de un niño dejado en un internado por su madre, crecido sin padre entre paredes institucionales en la frontera, esa historia no llenaba cantinas ni vendía entradas. Así nació Juan Gabriel, de la necesidad de un muchacho sin historia de fabricarse una que le sirviera para sobrevivir. Desde el comienzo, el hombre real y el personaje público compartieron cuerpo, pero pocas veces compartieron la misma verdad. A todos les cantaba, a los suyos les callaba. En 1971 llegó el primer golpe grande, No tengo dinero, una canción que sonaba autobiográfica, aunque la pobreza de la letra no alcanzaba a describir la pobreza más profunda que él cargaba, la de un hombre que todavía no sabía con exactitud qué lugar le correspondía en el mundo.
El disco pegó. Y Juan Gabriel empezó a llenarse de giras, de contratos, de escenarios que se agrandaban cada año. Cuanto más crecía el personaje público, más se ensanchaba la distancia entre lo que el mundo veía y lo que él guardaba dentro. En esa misma época, el peso de la fama chocó con una realidad que la industria del espectáculo mexicano de los 70 no estaba preparada para manejar. Juan Gabriel no encajaba en los moldes que esa industria esperaba. Su manera de moverse en el escenario, de hablar, de presentarse ante el público, generaba preguntas que nadie formulaba abiertamente, pero que todos hacían con los ojos. En un país donde el machismo era la norma y la imagen de un artista popular podía abrirse o cerrarse con una sola declaración, Juan Gabriel eligió el silencio. Piensa en eso un momento. Eligió el silencio con una consistencia que duró décadas, y esa elección, que a primera vista parecía solo una estrategia razonable de privacidad, construyó la primera piedra de un muro que con los años se fue haciendo más alto, más grueso, más imposible de atravesar para las personas que vivían a su lado. Guarda este detalle porque ese muro no empezó en su casa, empezó antes. Empezó cuando llegó 1974. Ese año, Juan Gabriel fue arrestado. La acusación fue de robo. El destino fue la prisión de Lecumberri, el edificio oscuro y pesado de la Ciudad de México, donde el Estado había encerrado durante décadas a escritores, activistas, criminales, a cualquiera que incomodara. Él estuvo adentro varios meses, y aunque la historia de esa detención tiene versiones que varían según quien la cuente, lo que sí quedó claro fue lo que Lecumberri le confirmó: que su nombre, recién construido con tanto esfuerzo, podía romperse en cuestión de días, que la imagen pública era frágil, que los secretos personales eran lo único que podía protegerse de verdad. Cuando salió con canciones nuevas y con una certeza que ya no lo abandonó. La armadura era necesaria. Los muros eran una condición de supervivencia, no un defecto de carácter. Y en ese momento, sin calcularlo del todo, Juan Gabriel firmó el primer pacto de la larga serie de silencios que después su familia iba a tener que pagar. Pero eso todavía tardaba años en explotar, porque antes Juan Gabriel tenía un mundo entero que conquistar. Aquí llegamos a la primera revelación que te prometí, la de sus hijos. Juan Gabriel tuvo hijos, varios. Y la historia de cada uno de ellos es también la historia de lo que él fue capaz de dar y de lo que fue incapaz de explicar. El más conocido fue Iván Aguilera. Creció como su hijo principal, su heredero natural, la persona a quien Juan Gabriel confió públicamente la continuidad de su apellido y de su trabajo. Iván creció en los márgenes de una fama que no le pertenecía, pero que tampoco podía ignorar. Ser hijo de Juan Gabriel significaba vivir con la presencia permanente de un padre, que también le pertenecía a millones de personas. Significaba crecer en un hogar donde el padre llegaba de gira y ya tenía que salir de nuevo, donde el afecto era real pero el tiempo era siempre escaso, partido entre el escenario y todo lo demás. Piensa en eso un momento. Un niño que crece sabiendo que su padre es adorado por millones no siempre recibe más amor en casa. A veces recibe menos tiempo, porque el padre que el mundo quiere tener es también el padre que no aparece cuando la fiebre sube a las 2 de la mañana, que no está en el cumpleaños porque hay un concierto en otra ciudad, que llega con regalos y también con la urgencia de quien ya está pensando en la próxima salida. Iván no estaba solo. Juan Gabriel crió a varios hijos a lo largo de su vida: Jean Gabriel, Hans, Ludwig y Johanna, que murió en 1986, siendo muy joven en un accidente que dejó a Juan Gabriel roto de una manera que nunca terminaría de describir en público. Había construido una familia, la había construido según sus propias reglas, sin explicarla del todo, sin responder las preguntas que sus hijos habrían tenido derecho a hacerle. La pregunta del origen, la pregunta de quiénes eran exactamente, qué los unía más allá del apellido y de la figura pública que los organizaba. Y aquí está la grieta que nadie nombraba en vida. Juan Gabriel nunca se casó públicamente, nunca explicó con claridad la historia de cada uno de sus hijos. En ese silencio, sus hijos crecieron con versiones incompletas de sí mismos. Conocían el apellido, conocían la fama que ese apellido implicaba. Lo que muchas veces no conocían era la historia completa de quiénes eran, de dónde venían exactamente, de cuánto de lo que creían sobre su propia familia era todo lo que había.
A todos les cantaba, a los suyos les callaba. Y había otra capa más. La relación de Juan Gabriel con su madre biológica era una herida que él mantuvo abierta y cerrada al mismo tiempo durante décadas. Victoria Valadez, la mujer que lo había entregado en Juárez cuando él tenía 7 años, siguió viva muchos años más. Él llegó a hacerse cargo de su bienestar económico. Se ocupó de que no le faltara nada materialmente. Pero quienes los conocieron describieron esa relación como algo lleno de distancia, de reproches enterrados, de conversaciones que nunca llegaron al fondo de lo que ambos necesitaban decirse. Juan Gabriel cantaba sobre el amor con una profundidad que hacía llorar a estadios enteros, y con su propia madre hablaba según esas versiones con la frialdad contenida de dos personas que comparten sangre pero no historia reciente. Ese también era un silencio que sus propios hijos nunca vieron explicado y que por eso nunca pudieron entender del todo. Guarda esta imagen porque va a regresar cuando lleguemos a 2016. Aquí llegamos a la segunda revelación que te prometí. El precio que pagaron las personas que lo amaron de más cerca. Juan Gabriel construyó durante casi 5 décadas una imagen pública que funcionaba como un sistema de protección perfectamente calibrado. Daba entrevistas, pero nunca hablaba de lo que importaba. Respondía preguntas, pero siempre con otra pregunta. Sonreía en las portadas. En 1990 llenó el Palacio de Bellas Artes, el primero de los artistas de música popular en pisar ese escenario. Llenó el Madison Square Garden. Llenó estadios en todo el continente americano y en España, con una energía que el público sentía como absoluta honestidad. Y en cada uno de esos escenarios, en ese mismo instante, el hombre que entregaba todo afuera estaba también guardando partes de su historia que ningún micrófono iba a alcanzar. La pregunta sobre su vida privada lo acompañó durante toda su carrera. La hacían los periodistas, la susurraba el público. Juan Gabriel desarrolló un arte muy específico para no responderla. Decía que su vida privada era suya, que lo que importaba era la música. Y tenía razón en el sentido literal. La música era extraordinaria, pero ese argumento también servía para evitar conversaciones que no quería tener. No con los periodistas, con los suyos. Piensa en eso un momento. Durante 47 años, el hombre más escuchado de la música en español decidió que el mundo podía saberlo todo sobre sus canciones y nada sobre su persona. Y esa decisión se convirtió en una carga que sus hijos también tuvieron que cargar, porque los hijos de Juan Gabriel crecieron sin respuestas claras sobre él, sobre sí mismos, sobre el peso exacto de cada relación dentro de esa familia que él había construido a su manera, sobre cuánto de lo que creían de su propia historia era completo y cuánto faltaba. Juan Gabriel los quería. Eso quienes lo conocieron lo dicen con convicción. El amor era real. Lo que faltaba era la conversación, la capacidad de sentarse frente a sus hijos y contarles lo que él sabía sobre ellos, sobre sus orígenes, sobre las decisiones que los habían traído a esa vida. Y esa conversación que nunca ocurrió no fue un descuido, fue una elección consistente, mantenida durante décadas. La misma lógica que lo había protegido en Juárez, la de que hay cosas que se muestran y cosas que se guardan, siguió funcionando en su casa. Y sus hijos pagaron el precio de haber crecido dentro de una lógica que no eligieron y que tampoco les fue explicada. La mecánica de secreto que Juan Gabriel construyó no nació para hacerles daño. Empezó mucho antes de que ellos nacieran. Empezó en un internado en Juárez, cuando un niño de 7 años aprendió que la única manera de no seguir perdiendo era volverse imprescindible. Cantar tan bien que nadie pudiera mandarte a un lado. Ser tan necesario que nadie se atreviera a dejarte. Y después de décadas practicando esa manera de existir, Juan Gabriel llegó a sus últimos años sin una estrategia para lo que venía después, para el momento en que él ya no estuviera, para el momento en que los documentos empezaran a hablar solos. A todos les cantaba, a los suyos les callaba. Hay algo que vale la pena entender de sus últimas giras. El Juan Gabriel de los años finales era un hombre que ya cargaba el peso de su cuerpo y de su historia al mismo tiempo. Las actuaciones seguían siendo enormes. El público seguía llenando cada recinto. La entrega en el escenario seguía siendo total. Pero detrás de bambalinas, quienes lo rodeaban describían a un hombre que alternaba entre momentos de gran energía y momentos de silencio prolongado,
como si hubiera partes de su cabeza ocupadas en otra cosa, en una cuenta pendiente que sabía que tenía que saldar y que seguía postergando, que seguía dejando para después. Y ese después llegó el 28 de agosto de 2016 sin aviso, sin tiempo de prepararse, sin la oportunidad de tener todas esas conversaciones que él había aplazado durante décadas. Aquí llegamos a la tercera revelación que te prometí. Lo que encontraron después de su muerte. Juan Gabriel murió con el cuerpo agotado por décadas de trabajo sin parar. Su última gira fue extenuante. Conciertos que él sabía que podían ser los últimos, pero que no canceló porque el escenario era también su manera de comprobar que seguía siendo necesario. Que el niño abandonado en Juárez había valido la pena, y cuando ese escenario se apagó para siempre, cuando el corazón paró, los documentos empezaron a hablar. Su herencia, sus instrucciones, todo lo que no había podido o no había querido decir cara a cara durante décadas. Según versiones que circularon públicamente después de su muerte, el proceso de gestionar su herencia dejó al descubierto fracturas que la familia había logrado mantener ocultas mientras él vivía. Iván Aguilera fue nombrado heredero principal y encargado de la gestión de su legado musical. El catálogo de más de 1,800 canciones, las propiedades, los derechos, todo el aparato que Juan Gabriel había construido durante medio siglo. Pero alrededor de esa decisión aparecieron otras personas reclamando un lugar en su historia que él nunca les había garantizado oficialmente. Gustavo Aguilera fue una de esas voces. Hizo pública su reclamación de ser hijo biológico de Juan Gabriel. Solicitó pruebas de paternidad. Su nombre apareció en los medios junto con la pregunta que muchos empezaron a hacerse en voz alta. ¿Cuántos hijos tuvo Juan Gabriel que nunca reconoció públicamente en vida? Guarda esta pregunta. La respuesta no es sencilla y las disputas legales que generó tampoco lo fueron. Lo que sí quedó claro fue lo que ese momento significó para los hijos que sí habían crecido dentro de su familia. Descubrieron que la historia que creían conocer tenía capítulos que él había mantenido cerrados. Personas apareciendo a reclamar sangre y nombre y lugar en una historia que se suponía conocida. Y dentro de eso, las relaciones que habían sobrevivido juntas bajo la sombra de su fama empezaron a mostrar las grietas que esa sombra había estado tapando durante años. A todos les cantaba, a los suyos les callaba. Y ahora que él no estaba para controlar el relato fue a distintos lados al mismo tiempo. Hay algo que personas cercanas a Juan Gabriel han descrito después de su muerte, en entrevistas distintas y en contextos distintos. En sus últimos años, él habló con personas de confianza sobre partes de su historia que había mantenido en silencio. Preparó instrucciones. Escribió, no con la frialdad burocrática de quien ordena sus papeles antes de un viaje largo, sino con algo que sus cercanos describieron como urgencia. La urgencia de alguien que sabe que el tiempo se acorta y que hay deudas que no quiere dejar sin saldar. Pero saldar una deuda a último momento tiene un problema que Juan Gabriel no calculó del todo. Las personas que reciben esa información de golpe, sin el proceso de entenderla juntos, sin poder hacer preguntas, sin tiempo para adaptarse, muchas veces reciben ese saldo como una herida nueva. Algo que él pensó que era un acto de honestidad tardía. Algunos de sus hijos lo vivieron como la confirmación de que habían sido excluidos de su propia historia durante años. De que el hombre que los quería había decidido una y otra vez que guardar era más importante que explicar. Y esa es la tragedia más específica de lo que dejó. Las disputas legales y la fortuna dividida eran la superficie. Lo que quedó debajo fue algo más difícil de nombrar. La certeza de que hubo conversaciones que él eligió no tener con ellos y que ya no habría otra oportunidad para tenerlas. Eso tiene un nombre cuando se mira desde afuera, cuando se mira desde adentro, desde el lugar donde estaban sus hijos. Lo que tiene es una forma que ningún nombre termina de cubrir. El verdadero problema apenas empezaba. Aquí llegamos a la cuarta revelación, lo que generaron esas fracturas. Después de la muerte de Juan Gabriel, la disputa por su herencia se volvió pública. El patrimonio que había construido durante décadas, con canciones que suenan en cada rincón del español, se convirtió en terreno de conflicto.
Las disputas tomaron caminos legales, las declaraciones salieron a los medios, y detrás de cada declaración pública había algo más privado y más difícil de reparar. Hijos que se miraban entre sí sin saber exactamente qué lugar ocupaban en la historia de un hombre que los quería, pero que nunca les explicó del todo quiénes eran. Victoria Valadez, la madre biológica de Juan Gabriel, murió en 2020. Había visto cómo su hijo se convertía en una leyenda y había vivido el resto de su vida cargando el peso de una decisión que tomó cuando era joven y pobre y no tenía más opciones que soltar lo que amaba para poder sobrevivir. Juan Gabriel nunca habló de eso en voz alta, nunca explicó públicamente qué le costó haber sido ese niño dejado en Juárez, porque nunca lo explicó. Sus propios hijos no pudieron aprender de esa historia, no pudieron entender que detrás de los silencios de su padre había un dolor antiguo que nunca había sanado del todo, que los secretos que él les guardó no nacieron del desamor. Nacieron de una herida de infancia que se fue enquistando con los años hasta volverse parte de su arquitectura como persona. Piensa en eso un momento. A veces, los padres que más daño hacen con sus silencios son los que más daño recibieron con los silencios de los demás. Eso lo explica, no lo resuelve. Y ese patrón, el del niño que aprendió a guardar porque guardar era sobrevivir, terminó siendo el legado más difícil de manejar que Juan Gabriel dejó a sus hijos. Más pesado que cualquier fortuna, más complicado que cualquier disputa legal. El legado de un modelo de relación donde el amor se expresa en canciones, en dinero, en regalos y en escenarios llenos, pero no en conversaciones honestas, donde los secretos pasan de generación en generación sin que nadie los firme ni los declare. Y ese legado, una vez recibido, no tiene tribunal, no hay juez que lo sentencie, hay que vivirlo. Guarda esta imagen. Una familia entera reorganizándose alrededor del silencio de un hombre que amaba con la intensidad de quien sabe lo que es estar solo y que por eso mismo nunca supo del todo cómo enseñarles a sus hijos que el amor también puede hablarse, que decir la verdad sobre uno mismo, aunque duela, es también una forma de querer, que las personas que viven a tu lado merecen conocerte, no solo admirarte. Juan Gabriel le enseñó eso al mundo entero a través de sus canciones. Y en su propia casa, esa lección nunca llegó a tiempo. Juan Gabriel compuso más de 1,800 canciones, vendió más de 100 millones de discos. Su voz está grabada en una parte de la memoria colectiva latinoamericana que no va a desaparecer en mucho tiempo. Pero hay una pregunta que ninguno de esos números responde. ¿Puede un hombre dar todo al mundo y guardar todo para los suyos al mismo tiempo? La respuesta es que sí puede. Y Juan Gabriel lo demostró durante 47 años. El niño de Parácuaro que aprendió a sobrevivir construyendo personajes nunca dejó de hacerlo. Construyó a Juan Gabriel, construyó al Divo de Juárez, construyó una familia y construyó, sin querer, una distancia entre él y las personas que más lo necesitaban conocer de verdad. Su historia no es la de un hombre malo, es la de un hombre herido que nunca curó bien y que transmitió esa herida sin entender que lo estaba haciendo. Y ese es el patrón que aparece una y otra vez cuando uno mira de cerca las vidas de las personas más brillantes en público. Afuera, todo. Adentro, la cuenta pendiente. A todos les cantaba, a los suyos les callaba, y cuando por fin habló, ya no estaba para escuchar lo que sus hijos tenían que responderle. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya conoces a alguien así. Alguien que da mucho y explica poco, que demuestra amor a través del trabajo, de los regalos, de las horas frente al escenario grande, pero que desaparece en los momentos pequeños. La historia de Juan Gabriel no es solo la historia de un cantante, es el retrato de lo que ocurre cuando una persona construye su vida entera sobre secretos que pensó que la protegían. Si quieres seguir con historias como esta, las que no se cuentan completas en los titulares, el siguiente video ya está listo.